Llegué tarde. Psicoanalistas con perspectiva desorientada. Paloma Castillo, Albana Paganini y Felipe Agüero. Hola, bienvenidos a Llegué tarde, psicoanalistas con perspectivas desorientadas. Volvemos a masajear y tratar de ablandar los superyoes, sirviendo de filtro UV para las pulsiones, poniendo palabra a donde hacen falta, a través de la conversación con gente querida, para vernosla con el mundo de hoy. Paloma, ¿de qué no hablaremos hoy? Bueno, hoy día como que cae de cajón retomar el tema que partimos el episodio pasado, ¿no? Un poquito el episodio pasado decidimos no hablar de Elon Musk, ¿no? Y de sus intenciones injerencistas en las elecciones norteamericanas. Y bueno, ahora que estamos grabando 2 semanas después, vemos los resultados de ese tipo de prácticas con la reciente elección de Trump. Una elección que ha generado análisis muy dispersos en todo el mundo. Están los que dicen que en realidad esto es lo mejor para Estados Unidos, porque efectivamente esto implicaría como un vuelco de la política norteamericana a los propios norteamericanos, ¿no? Hay los que dicen que en realidad esto va a ser terrible, una tragedia, sobre todo para el mundo migrante, para las minorías, para los pensamientos, para la democracia, para la libertad. Y todo eso es como algo que en el fondo de alguna manera habíamos avisorado y habíamos empezado a hablar, ¿no? Como de qué manera también esta idea de democracia se ha ido vaciando de sentido, ¿no? Y se ha ido depositando en relación a esta cuestión de suponer que la democracia es algo que está exclusivamente en el voto y que puede además sostenerse en el voto y no en la construcción de un Estado, ¿no? De un Estado que tenga garantías, que se preocupe por los derechos sociales, ¿no? Que tenga una política internacional responsable y sobre todo humanitaria, ¿no? Porque hoy día cuando hablamos de Estados Unidos hablamos de eso también. Entonces hoy día decidimos no hablar de las elecciones de Estados Unidos ni del triunfo de Trump. Sí, porque a mí pronunciar Trump me produce náuseas. Así que no vamos a hablar de eso. Sí. Ahora, como decía la Paloma, es un tema que igual en algún minuto habrá que tratar de entender, porque como es una reelección ya no es un accidente, digamos, ¿cierto? Como que ya no es un error en la Matrix. Es una repetición. Exactamente. Y hay un grupo mayoritario en Estados Unidos que decide votar por una persona que tiene credenciales muy complejas, justamente para lo que decías tú, que es como lo que apela el ideal democrático, ¿no es cierto? Además, el tipo tiene un juicio, o sea, está siendo procesado por un delito. Yo no sabía que en Estados Unidos alguien podía presentarse a la presidencia aún siendo procesado por un delito. Capaz que podemos llegar a la locura de pensar que se puede ir a la cárcel y va a gobernar desde la cárcel, ¿viste? Sí, bueno, podríamos no hablar también de Milei, ¿no? Milei que lanza fuegos artificiales cuando gana Trump en la Casa Rosada, digamos. ¿Qué mejor forma de ser colonia o de reivindicar el carácter colonial que el de Milei? No le faltó nada, o sea, celebrar acá es decir, somos una provincia. Argentina, la provincia de Estados Unidos que le faltó que votara. Yo quedé también impactada con eso. Dije, esto es un gesto de un colonialismo ya vergonzoso. Sí. Bueno, y es bien impresionante cómo, al parecer, motiva más la energía de estar juntos, luchando contra otros, que intentar armar una nación y un Estado que intenta unir, digamos, la diversidad de las personas que viven en ese lugar. Pero bueno, seguiremos ahora y vamos a presentar no solo nuestro nuevo concepto para ser mejor persona, que es un concepto, o sea, son los conceptos que vemos toda la semana y que te permitirán conseguir el ser el mejor consejero de tus amigos, un coach que empodera a los demás. Puedes aspirar a ser un guía espiritual o un verdadero gurú. Y si vas más allá y eres Mateo con estos conceptos, hasta podrás ser un líder fascista como los que están de moda hoy en día.
Por favor, Paloma, preséntanos a nuestro nuevo integrante. Nuestro nuevo integrante, bueno, hoy vamos a saltar porque es lo que Elon Musk quiere para nosotros y nosotros necesitábamos incorporarlo también a nuestro querido S1. En realidad es una versión del discurso amo, ¿no?, que vamos a incorporar aquí, también para empezar a quitar la ansiedad, ¿no?, que tienen las personas con respecto a la inteligencia artificial. Le hemos puesto S1, a pesar de que es un nombre quizás un poco enigmático para la mayoría de los que nos escuchan, pero S1 o discurso amo es un concepto lacaniano, ¿no?, para describir de alguna manera el discurso hegemónico. Podríamos detenernos y volvernos complicados y hacer muchas fórmulas, grafos, nudos y todas esas cosas que le gustan a Lacan y los lacanianos, pero más bien vamos a dejarlo como que es el lugar donde está efectivamente ese conjunto de términos y formas de hablar que describen la hegemonía, ¿no?, que describen lo que todos entendemos como lo común. ¿Ya? Eso es S1 y eso es para nosotros el discurso de la inteligencia artificial. Vamos con S1 entonces. Bueno, yo quiero preguntarle a S1 qué es el vampirismo energético dentro de las palabras para ser mejores personas. A ver qué nos dice S1. En términos sencillos, el vampirismo energético se refiere a esas personas que, sin darnos cuenta, nos drenan la energía emocional y mental. Es como si, después de interactuar con ellos, te sintieras agotado o sin ánimos, mientras que ellos parecen revitalizados. Esto no significa que lo hagan a propósito, pero su actitud o comportamiento puede ser agotador para quienes los rodean. Gracias, S1. Bueno, es evidente que esto es como una especie de introducción del concepto de Rapunzel, ¿no? Como que unos cabellos que peinar, ¿no?, para poder rejuvenecer, ¿no? Y bueno, es interesante que se llame vampirismo energético, ¿no? Yo no es la primera vez que escucho la idea de vampirismo. Claro, aludiendo a una especie como de metáfora de chupasangre, ¿no? Porque podría ser, vampirismo energético podría ser un chupasangre o una chupasangre, ¿no? O un chupóptero o una chupóptera. ¿Y ustedes han conocido vampiros energéticos? Hasta ahora, creo, no sé, no tengo idea. Conozco personas lateras, pesadas, agradables, buena onda, qué sé yo, pero nunca se me ocurriría pensar en esos términos. Yo creo que S1 la lleva, mirá. ¿Viste cómo S1 sabía? Bueno, en nuestro trabajo, ¿ustedes han sentido ese vampirismo energético con los pacientes, por ejemplo? Tenemos que ser sinceras. No, obviamente que no, nunca hay que ser sincero. Pero lo que encuentro interesante es que los pacientes o las personas que no trabajan en nuestra profesión siempre llegan y dicen: ¡ay, qué impresionante es tu trabajo! Yo quedaría para la cagada porque la gente, cuando uno habla con ella, a veces uno queda súper agotado y llega para la casa con mala energía y debe ser súper difícil dejar eso de un lado y después llegar tranquilo para la casa. ¿Nunca han escuchado eso? Sí. No, porque hay algo como como si a uno se le pudieran pegar los problemas de los otros, ¿no? Y yo creo que ahí hay algo interesante que igual esta semana he estado pensando harto, ¿no? Que es que en el fondo hay un punto en el cual tener conciencia de la realidad propia alivia, ¿no? Que en el fondo vivir como un poco en la fantasía todo el tiempo de que es posible contagiarse histéricamente de un problema del otro o que uno se puede conmover hasta el punto de no poder estar bien cuando todas tus condiciones materiales y tu vida y tus cosas están bien, tiene algo de fantasioso que es perturbador también, ¿no? Como en realidad los psicoanalistas escuchamos mucha gente, pero tenemos plena claridad que no somos nosotros, ¿no? Esa es como la base principal de nuestro trabajo, de que ese otro es otro. Exacto, comparto contigo eso. Y también creo que hay un elemento que es importante, que es pensar la transferencia y en términos de transferencia, ¿no? Entonces creo que eso también ya pone allí un espacio de lo que es la situación analítica distinto, ¿no? ¿Dónde vamos a escuchar? ¿Desde dónde vamos a escuchar? Y
hay pacientes que efectivamente nos pasan muchas cosas con los pacientes, pero eso tiene que ver con un registro transferencial donde hay después un espacio para pensarlo, ¿no? En otro momento y en otro tiempo. Entonces, no podríamos, ese uno tendría que entender que este concepto no aplica para nosotros los clínicos en los términos que lo estamos pensando. ¿Te quedó claro ese uno? Vamos a ver, ¿eh? Ahora, digamos que las personas quizá en la vida cotidiana no tienen esa noción de poder posicionarse de una cierta manera ante los demás y que efectivamente sí existe el contagio. Igual ahora en la clínica, por más que uno no sienta que nos están chupando completamente la energía, sí sentimos muchas cosas que evidentemente tienen que ver con el contacto con esas personas. Ahora, a mí me parece que el término, ese concepto, tiene que ver con ciertas personas que igual tienen ciertas características y que yo creo que quizás no es el azar que aparezcan estos conceptos, pese a que no necesariamente hagan mucho sentido la manera en cómo son postulados y toda la cuestión. Pero, por ejemplo, igual nos habla, y los conceptos que hemos tomado y los que vamos a tomar siempre nos están hablando de las dificultades que tenemos hoy en día para poder relacionarnos con las personas. Y este concepto a mí me lleva a personas que al parecer se posicionan desde la queja, ¿no es cierto?, pero que tienen una cosa media repetitiva, una cosa media rígida, y sobre todo tienen algo que es que no ven al otro que tienen al frente. No toman en consideración sus respuestas emocionales, cómo estará conmigo, si me está escuchando. Parece que son personas que no necesitan saber si el otro está escuchando o no. Simplemente llega a hacer una especie de performance donde el otro se va adecuando. Ya, pero ¿por qué ponerle vampirismo energético, no? Podrías pensar en alguien un poco adhesivo, en alguien angustiado, que a veces justamente en la angustia no ve al otro. Podrías pensar en una cantidad de otras formas de pensar, pero vampirismo energético, o la palabra vampirismo, a mí me parece que es muy fuerte, ¿no? Es casi como que te clavan los colmillos. Materialmente, ¿no? O sea, me parece como mucho también, ¿no? Sí. Hay que pensar que en el fondo el tema del vampirismo, o por lo menos la historia de Nosferatus, Drácula y todas sus versiones, yo pensé en Nosferatu el vampiro, son tremendamente sexuales también, ¿no? Es una práctica de extracción de algo que además es esencial para la vida, porque el succionar la sangre de alguien supone, ¿no?, inmediatamente una cuestión que tiene que ver con desvitalizarlo, ¿no?, matarlo, asesinarlo. Y creo, hay algo ahí que creo que se cuela en estas significantes que se vuelven hegemónicos, como lo es el hecho de la empatía de que salga, oscura, ¿te acordás? Y claro, también. Y que salga en ese uno, que uno pueda pedirle a la inteligencia artificial que te defina esta pelotudez, y que la inteligencia artificial te lo diga, es porque efectivamente hay muchísimos artículos basura en la prensa y en los matinales y en todas partes que te hablan pelotudeces como esta, donde que te entregan ese poder de diagnosticar al otro de la cosa que se le canta. Entonces ahora resulta que el otro no es alguien que me cansa, porque me pueden cansar, pero sino que es alguien que me chupa de energía, ¿no? Y efectivamente, puros conceptos que tienen que ver con la agresión, con sentirse siempre agredido por el otro. Eso quería decirte, ¿no? Siempre el semejante, de una manera muy persecutoria, muy amenazante. Todos los conceptos que hemos venido trabajando o de los cuales hemos hablado siempre pone al otro como un enemigo. Entonces, después no sé por qué se preguntan por qué hay tantas patologías vinculares, ¿verdad? Sí. Habría que preguntarse, ¿no? Si el semejante es visto de esa manera siempre, ¿cómo vamos a poder construir algo con otro? Claro, será como un momento sociohistórico en el que el otro siempre está apareciendo como una amenaza, siempre como una amenaza.
nunca como algo con lo que evidentemente hay que lidiar. Pero mirá una cosa, ¿no? No vamos a hablar de Trump, ya te digo, porque no lo Porque quiero. El dijiste que te daba innombrable. náusea, Le voy a dijiste. poner el innombrable. No vamos a nombrar al innombrable. Pero yo me pregunto, la estructura discursiva de este innombrable, más la estructura discursiva del innombrable de Argentina, y así, justamente... Casi hay más innombrables que nombrables ya. Sí, yo creo. Tenemos, sí, porque en Italia también es innombrable y si seguimos así, no sé por dónde. Pero lo que quiero decir es que en esa estructura discursiva que parece que prende, siempre el otro es un enemigo. Estamos en una época en donde el otro siempre es un enemigo al que tenemos que exterminar, de alguna u otra manera. Y eso yo lo encuentro gravísimo. Y te diría que, con respecto a eso que tú dices de estos discursos, que además son discursos que nos invitan al diálogo, dado lo que tú dices, que está llenos de palabras, de maneras de aproximarse a un otro que es un peligro para nuestra cohesión, para nuestro orden, etcétera, etcétera. Y lo que había pensado justamente con este concepto es que, al parecer, según lo que dice, le generaría una especie de aturdimiento a ese otro que parece ser un adversario, ¿no es cierto? Y yo me siento así con los discursos de estos personajes, medio aturdido frente a una rayadura de disco y una sensación de impotencia que genera sentir que no podemos como alcanzarlos, porque es un discurso cerrado, un discurso que no te necesita necesariamente. Es como un discurso autista. Una especie de espacio infranqueable entre uno y el otro. Yo pensaba una cosa a propósito de lo que vos decís, discurso, ¿no? Y a propósito de nuestro S1, ¿no? Porque este discurso cerrado, ¿por qué prende tanto, no? Porque es un discurso como maquínico, ¿no? Es un discurso en donde la diferencia, el dar jugo, como decías vos, el lapsus, el equívoco, no entra. Es decir, es un discurso que está absolutamente cerrado, coherente, no hay alteridad posible en ese discurso, ¿no? Y lo curioso es que ese discurso es el que los ciudadanos votan o eligen. A mí me impacta. Bueno, yo creo, con respecto a estas elecciones y muchas otras elecciones que hemos visto últimamente, es que si bien uno puede entender como, digamos, las complejidades que tienen ciertas personas para sentirse mal, para sentirse con rabia, para querer cambios, para desconfiar de los políticos y todo ese malestar que hemos visto, bueno, en todas partes del mundo ya, yo te diría que también prevalece en las personas que eligen este tipo de personaje un tremendo como infantilismo en esperar que ese otro, bueno, evidentemente, y es flagrante en Trump, dice voy a solucionarte Ucrania, voy a solucionarte lo que está pasando en Medio Oriente en 2 minutos, no se preocupen con esto y esto otro, y en verdad las personas quieren fascinarse con un personaje que les va a hacer creer que viven en un país donde van a poder echar al tumor cancerígeno y por fin a partir de ahí se darán las condiciones entre puras personas iguales, porque lo que esperan dentro de ese infantilismo además es que el otro sea un semejante. Nada de diferencia, nada de tener que vernosla con una nación donde hay tanta más complejidad, donde los problemas no se resuelven con tanta facilidad, donde no tenemos que olvidar nunca que si queremos seguir haciendo política es que tenemos que seguir conversando y tenemos que seguir intentando ponernos de acuerdo, porque hay una heterogeneidad de cosas que componen una nación. Sí, bueno, yo creo que ahí hay cosas que son interesantes de pensar en términos de por qué ese discurso es un discurso cerrado, ¿no? Y por qué la gente tiene tanta sospecha, pero a la vez yo creo que hay mucha esperanza también, porque si hay algo que tiene un discurso cerrado es ese uno, ¿no? De hecho, aquí producción me está mostrando un concepto que ¿ustedes saben cómo se llama cuando la inteligencia artificial te chamulla?
No. Te chamulla la inteligencia artificial. No puedo creer. Todos los que hemos jugado con la inteligencia artificial durante horas, yo, la verdad, me encanta. Es que me mataste, yo tenía tanta esperanza en que la verdad iba a aparecer Ay, de ellos. Exactamente, pero no, te chamulla la inteligencia artificial. Dale, a ver. Y el concepto que le pusieron los ingenieros, porque esto no lo inventamos nosotros, ¿no? Fue que es una alucinación. En realidad la inteligencia artificial alucina, es decir, tiene una percepción sin objeto. Ahora, eso lo que te muestra también, primero, bueno, el traspaso de el lenguaje de un lado a otro, ¿no? Pero también te muestra que en el fondo para poder completar, para poder construir un discurso totalizante, tú tienes que poder llenar vacíos con significados y sentidos comunes que muchas veces lo que van a hacer es justamente borrar esa heterogeneidad. Ahí donde no hay respuesta, la inteligencia artificial te pone una alucinación. Y eso pasa no solamente en la inteligencia artificial, eso pasa en las subjetividades, ¿no? Es que me parece interesante porque entonces la pregunta es cómo salimos de esta especie de atolladero narcisista especular, ¿no? Donde en realidad lo que parece, no sabía esto de la alucinación, me desayuno, es que donde podría aparecer cierta falta, se tapona con algo, ¿no? Entonces es la ilusión de un discurso sin falta. Pero a la larga es un discurso vacío, porque justamente lo que le da vida al discurso es la posibilidad de la falta, ¿no? De equivocarse. Exacto, del equívoco. Bueno, y este segmento que pone palabras para todo, en el fondo estamos tratando justamente de ese tema. Y lo que dices tú, Paloma, y también Albana, es flagrante en Trump. O sea, esa percepción alucinatoria del mundo donde ya no siente ni un grado de vergüenza al utilizar la palabra pública, engañar a los medios de comunicación permanentemente. No hay vergüenza ya con Elon Musk a comprarse una red social y disparar cantidad de cosas falsas para poder lograr y conseguir ciertos objetivos. No hay pudor tampoco. Hay pura alucinación. Exacto, pura alucinación. Bueno, y por eso que la ciencia es la gran víctima del discurso de Trump también. Yo creo que este discurso cerrado efectivamente es una forma perversa, en la medida que taponea con alucinaciones, como decís vos, la falta, ¿no? No hay falta. Y fíjate que es interesante porque hoy por hoy en la clínica uno piensa, es la clínica del acto, la clínica de las significaciones, la clínica donde la palabra está complicada, digamos de alguna manera, ¿no? Entonces, ¿cómo por un lado esto se impone en el lazo social, en las subjetividades, estos discursos cerrados, autísticos si querés, pero donde no hay falta y que eso de alguna manera produce cierta, entre comillas diría yo, esperanza en lo más infantil del otro, en la idea de que va a encontrar un S1, un amo, un Big Brother que solucione, pero por otro lado en nuestras consultas ¿qué vemos? Actos, pasos al actos, patologías vinculares, sufrimientos con trastornos alimentarios, autolesiones, etcétera, 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 ¿no? Como algo que habría una especie de... se lide el universo simbólico, ¿no? Esto aparece como el lenguaje, ¿se parecerá un poco a la lengua de Lacan? Se me ocurrió pensar. No sé. Yo no sabría decirte. Muy complicado para mí. Pero, con respecto a lo que estabas diciendo, cuando ves ese tipo de patología que aparecen en la consulta y ves estos discursos que completan, que dejan una idea de que no va a haber azar, que nada se va a filtrar entre medio de esas cosas, y sin embargo nos vamos a tener que vernoslas siempre con que caen estos discursos, caen todo el rato. El problema es cómo rescatar en ese sentido la democracia, que justamente es todo lo contrario como sistema. Es un sistema abierto y no cerrado. Es un sistema que intenta ofrecer un espacio donde nada está definido y está todo por conversar, digamos. Pero ya no está de moda esa cosa. Claro, ya no sabemos
yo pensaría que lo primero tiene que ver con recuperar el conflicto, ¿no? Porque yo creo que si hay algo que desarma la alucinación es que efectivamente uno pueda decir, mira, esto que estás diciendo no es verdad, y abrir el espacio de la pregunta, ¿no? Que no significa simplemente develar al estilo más tradicional de pensar la ideología, sino más bien es, en el fondo, mostrar los lugares donde hay una tensión y un conflicto. Y yo creo que hay un segundo punto que tiene que ver con tener la suficiente paciencia, y lo pienso a nivel macro social, pero también lo pienso a nivel de las relaciones de pareja, de la vida de la crianza, ¿no? Como para esperar que un conflicto se desarrolle, se presenten las posiciones, se pueda transparentar la fuerza, porque en realidad acá lo que hubo no es una elección, eso también es una alucinación, ¿no? Lo que hubo en Estados Unidos y lo que hubo en Argentina probablemente sea más bien es una alucinación en términos de que lo que esconde es que ahí hay un conflicto que tiene más bien que ver con las grandes empresas, con los grandes conglomerados económicos y no con la vida política ni la de la democracia, ¿no? Hay elecciones que son alucinaciones, diría yo. Qué bueno eso, ¿no? Porque efectivamente cómo queda soterrado el conflicto de intereses de la especulación financiera, que tiene coaptada la democracia, que queda reducida a un voto que no tiene ninguna injerencia. Bueno, ahí la complejidad de pensar lo democrático hoy, con los intereses que impiden eso que un sistema pareciera igual ofrecer como una libre elección, y al mismo tiempo, bueno, no lo podremos hablar hoy, pero este asunto de pero eso es lo único que hablamos hoy. La posibilidad de un fascismo. La posibilidad de un fascismo en una democracia. Acá producción insiste en meterse en este podcast y ahora me manda su término que acaba de inventar, que se llama en los límites del posibilismo. Posibilismos. Dice que en el fondo lo que ha colapsado en el mundo es este discurso acerca de en la medida de lo posible. Y eso, bueno, es una posibilidad, ¿no? Como término de cierre, ¿no? De pensar que efectivamente lo que está ocurriendo es que en algún momento se tiene que poder confrontar esta alucinación, ¿no? Que está tomando todos los lugares del planeta y que ahí se van a poder alojar conflictos, ¿no? En ese lugar va a poder haber un tiempo de pensar la democracia. Ojalá nos quede planeta para entonces. Yo creo que ese es uno de los grandes puntos. Pero también si nosotros seguimos alimentando la idea de que aquí, por ejemplo, en la elección de Trump se jugó la democracia, también estamos colaborando con la alucinación, ¿no? Yo pienso que sí. O sea, como que hay en esta idea una cuestión ideológica que está de fondo, ¿no? O sea, en realidad, ¿había una elección en Estados Unidos? En realidad, ¿va a haber elecciones en Chile? Pregunto. Bueno, dejemos esa pregunta ahí cada uno opina lo que quiere. Ahora, para cerrar, pasamos a nuestro minuto cafebrería, en la que vamos a dar nuestras recomendaciones. Quizá, Albana, parte tú. Bueno, yo voy a recomendar a Mario Lebrero. Estuve pensando y en los podcasts que vienen voy a hacer un paseo por la literatura uruguaya. Le voy a hacer un honor y un saludo a la bandera a mi país, a mi tierra. Mario Lebrero es un escritor que murió en el año 2004. Un escritor con un sentido del humor y una acidez impresionante, que describe también la vida y las penurias económicas de un escritor latinoamericano que además es fotógrafo, cronista, hace crucigramas para el diario, para el diario. Entonces yo voy a recomendar una novela de él, tiene varias, pero esta se llama Dejen todo en mis manos, y es brevemente la historia de un escritor que está en una situación económica pésima. Todas las novelas de Mario Lebrero, los escritores siempre aparecen así, y aparecen en los márgenes de Montevideo, de los pueblos del interior, ¿viste? En los lugares más rancios. Bueno, pero este escritor
que está en una situación económica pésima, va a una editorial y la editorial dice que tiene un manuscrito maravilloso, pero no saben quién lo escribió. Y le encomiendan a él buscar el autor de ese manuscrito. Y bueno, la novela empieza en un pueblo que se llama Penurias. Ustedes saben que en Uruguay hay un pueblo que se llama Dolores. Yo creo que es una especie como de humorada. Y bueno, en ese pueblo Penurias, ahí empieza este escritor a buscar al real autor de este libro. Yo lo recomiendo porque efectivamente tiene un sentido del humor, una acidez, un clima muy particular sus novelas, ¿no? Y relatan algo como de esos lugares en Uruguay que a mí me encantan. Eso. Buenísimo. Yo le voy a recomendar Maniac de Benjamin Labatut. Yo ya había disfrutado mucho Un verdor terrible y no lo he terminado, pero igual me atrevo a recomendarlo. Es muy entretenido, está bien escrito y si bien habla de un científico en específico, von Neumann, logra igual a envolvernos en la euforia social e intelectual del siglo XX con respecto a la promesa de la ciencia y cómo esa euforia excesiva llevó a mucho a la locura cuando se enfrentaron a su inconsistencia y bueno, lo que hablábamos un poco antes con estos discursos también de Trump, siempre estamos frente a la inconsistencia, a las ilusiones de promesas de salvaciones que solucionarán todo fácilmente, rápidamente o perfectamente. Y yo creo que es muy interesante lo que nos ofrece ahí en su forma de escribir y cómo está escrito, cómo está planteado además el texto en tres partes. La primera hablando de una persona que se relacionó con ese físico, después novelando cartas, hablando en el fondo indirectamente de ese personaje a través de las cartas de otros y que nos permite también entrar en la vida de esos otros. Es realmente muy interesante y muestra muy bien la relación también entre el exceso de razón y de locura. Me parece muy bueno. Súper, yo voy a recomendar un libro de Verónica Buchanan que se llama Por amor al padre, del trauma a la piedad. Me parece que es un libro de Editorial Queja y es un libro muy interesante porque es un libro que reúne unas conferencias que hizo Verónica y en las cuales trabaja el tema del padre, de la ley y se relaciona con algunos tópicos que me parece que justamente vienen a pensar esta idea de la caída de la regulación, ¿no? La figura del padre es una figura súper mencionada en el psicoanálisis, ¿no? Cuestionada, interpelada, criticada, repuesta, instalada, edulcorada también, muchas veces como que se ha tratado de edulcorar ese vínculo, ese lugar que el psicoanálisis le da a la ley, de alguna forma, ¿no? Que es un lugar que me parece muy interesante como ella lo trabaja, y voy a leer un pequeño fragmentito donde ella sintetiza esta idea, y es menos de un párrafo, así que con eso nos vamos despidiendo, ¿no? Ahora bien, comencé diciendo que la escritura es agujero, y que se escribe por amor, y que se ama como padre a quien nos dio miedo. Si un padre nos da miedo, es porque se aviene a ser de obstáculo, y en general desde su propio obstáculo. Por eso Lacan dijo que lo que se transmite de generación en generación es un agujero respecto del ser y del sexo. Eso que nos toca a todos como imposible tiene que ser trancado, vuelto obstáculo por alguien para quien se vuelve escritura, es decir, síntoma. Y yo diría, o agregaría, y no alucinación, ¿no? Vamos por el síntoma. Restituir la lógica del síntoma en los sujetos. Muy bien. Bueno, muchas gracias por escucharnos y nos vemos la próxima vez. Desde la Cafebrería, un espacio que piensa, crea y debate.